¿Qué hacer para enfrentar los costos de la pandemia, particularmente entre los jóvenes mexicanos? Esa es la pregunta central que en esta ocasión queremos intentar dar respuesta, y para eso tenemos a dos expertos que nos acompañan en esta ocasión. El doctor Raimundo Campos, él es profesor, investigador en el Colegio de México. Él es experto en temas de economía laboral, de informalidad, de bienestar, de pobreza, entre otros. Él es doctor en economía por la Universidad de California en Berkeley. Y el doctor Roberto Vélez. El doctor Roberto Vélez es el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es el lugar, por cierto, en donde estamos llevando a cabo esta conversación. Él es un experto en temas de movilidad social, de desigualdad, de desarrollo humano. Él es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y es economista por el Colegio de México también. Pues un placer tenerles entre nosotros en esta ocasión. Muchas gracias por esta entrevista, por esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que llevamos ya prácticamente 20 meses desde que inició esta pandemia en México, desde marzo o finales de febrero, pues comienzos de marzo del año pasado hasta acá. Y durante estos 20 meses pues hemos tenido, digamos, un verdadero azote en términos de salud pública para el país, y ya no digamos también en términos de economía, particularmente el año pasado, con datos que han sido ampliamente difundidos. Ahora, a 20 meses de distancia, y no sabemos cuántos meses más se acumulen en los próximos meses, podríamos hacer un primer corte acerca de cuál es la situación no solo de salud, sino también la situación de educación, la situación de desigualdad, la situación de pobreza, la situación de movilidad social, particularmente en la población más amplia del país, que es la población de los jóvenes, de los adolescentes y jóvenes de este país, y que seguramente están enfrentando situaciones que los números ya nos arrojarán más adelante datos precisos, pero están enfrentando situaciones complicadas, complejas. Quisiera que comenzáramos, antes de ver las soluciones a esta problemática, que comenzáramos haciendo un breve diagnóstico sobre la situación de los jóvenes en nuestro país post-pandemia, o por lo menos en lo que llevamos de la pandemia en estos 20 meses. En términos educativos, quizá, Roberto, ¿cuál sería tu diagnóstico de cómo está esta población joven en el país? Bueno, en términos educativos, la pregunta tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una, ya que regresamos a clases, ¿cómo regresamos? ¿No? En términos de si las y los jóvenes pueden reengancharse al nivel de aprendizaje que estaban teniendo antes de la pandemia, más allá de los problemas que ya acarreamos. Y segundo, ¿cuáles son las implicaciones en el mediano y largo plazo, si es que esto no sucede, entre los que intentan reengancharse, y también qué sucede con aquellos que ya ni siquiera intentan reengancharse, es decir, los que ya de plano no regresan a la escuela, ¿no? Entonces, como tú decías, hay que esperar a ver cuáles son los resultados, pero sí hemos hecho algún tipo de esfuerzo para hacer una estimación con relación al costo del cierre, ¿no? o de la educación a distancia que vivimos durante pues, más de un curso escolar. Que en ese caso en particular México pues es un caso particular, ¿no? Es decir, el tiempo que no estuvieron yendo las y los jóvenes a la escuela pues fue bastante largo. Y entonces, en un trabajo reciente que hice con Luis Ángel Monroy Gómez Franco y con Luis Felipe López Calva, hicimos una estimación en dos sentidos. Una, ¿cuál es el costo de corto plazo en términos de aprendizaje escolar? Pero luego, tomar en cuenta los efectos acumulados
que se generan como con el punto de partida del choque de la pandemia para ver en realidad de qué tamaño puede ser este costo en aprendizaje en el mediano largo plazo, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos es seguir otro tipo de estimaciones que han hecho gente como Guido Neihoffer y Nora Lustig. Y lo que encontramos en particular es, bueno, no lo que encontramos, primero, lo que tomamos en cuenta es, por un lado, no nada más recursos educativos de los padres de todas las niñas y todos los niños, sino también recursos económicos. Y entonces ahí tomamos en cuenta la gran variedad o la gran desigualdad que existe en el país. Y por otro lado, tomamos en cuenta el hecho de que, y sobre todo para el impacto de largo plazo, el hecho de que cuando tú regresas a la escuela, pues no es que regreses y nada más aprietas un botón y todo comienza otra vez como desde el principio, ¿no? Tú ahí también tienes desfases importantes entre los propios estudiantes de un mismo grupo. Y entonces tienes que tomar en cuenta que va a haber gente que no va a ser capaz de reengancharse y gente que probablemente esté muy por encima de alguien dentro del grupo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que nos preocupa más? Pues el que no esté en posibilidades de reengancharse, ¿no? Y entonces, si tú lo que haces es regresas a la escuela con el mismo plan que tenías antes, pero esta gente está muy por detrás, no lo van a lograr, ¿no? Y entonces ese es el efecto acumulado detrás. Entonces, ¿pudieron tus papás o no pudieron tus papás mitigar con sus propios recursos educativos, sus propios recursos económicos, por un lado? Y después, cuando regresas, estás en posibilidades de reengancharte, no reengancharte. Y un tercer factor que es no nada más que pasa a nivel nacional, sino qué pasa en términos de diferencias en infraestructura entre distintas regiones del país, ¿sí? El resultado te lo digo rápido. O sea, ¿qué es lo que encontramos? A nivel nacional, dependiendo del grado de eficacia del modelo a distancia que se instauró en el país, el costo puede representar arriba de 1 año y hasta 2 años en términos de pérdida de aprendizaje escolar. ¿Qué significa eso? Que cuando te hagan un examen tipo Planea, tipo PISA, en tercero de secundaria, y te compares con los que no sufrieron el choque, en promedio vas a sacar un puntaje equivalente a 1 o hasta 2 años por debajo de lo que están sacando actualmente, ¿no? 2 años. Ahora, el de 2 años significa que el modelo a distancia fue totalmente ineficaz. No sirvió. Ahora, cuando vamos y vemos a nivel regional qué pasa, es muy distinto, ¿no? Y en particular en el sur-sureste del país, el choque no solamente es con un modelo eficiente, es cercano a los 2 años de pérdida, pero con un modelo completamente ineficiente llega hasta los 3 años de pérdida, ¿no? Y siempre estoy hablando de promedios, porque en realidad tú lo que tienes que ver es qué está pasando alrededor de la región, ¿no? Entre los distintos grupos de distintos recursos económicos, de distintos recursos educativos. Pero en el promedio, un choque de 3 años, es decir, de tercero de secundaria regresarte a sexto de primaria, obviamente tiene implicaciones graves en términos de formación de capital humano que se van a traducir en un choque muy importante para el mercado laboral. De acuerdo. Bueno, ya este primer acercamiento es un choque brutal, ¿no? Y permítame la expresión, pero es un choque brutal de lo que vamos a hablar un poquito más adelante en términos de pérdida de talento, en términos de competitividad, etcétera, etcétera. Pero, a ver, Raimundo, esto me lleva a un poco para profundizar en este diagnóstico. Ya veníamos antes de la pandemia con un problema de desigualdad importante, ¿no? De desigualdad en términos regionales, interregión, ¿no? En las propias comunidades de un mismo estado, de una misma entidad federativa, desigualdad en términos obviamente de nivel de ingreso, de sexo incluso, ¿no? Bueno, traíamos toda esta problemática ya de manera aguda, de acuerdo a los estudios que ustedes mismos han hecho. En términos educativos, siguiendo la idea de Roberto, ¿qué tanto empeoró esta desigualdad educativa o qué tanto potencialmente está empeorando la pandemia, esta desigualdad educativa de la que ya Roberto nos ha hablado? Sí, no, es muy importante. Como mencionaste, la desigualdad ya como antes de la pandemia ya era bastante mala. O sea, recordemos, antes de abordar la pregunta directamente, solamente recordemos que la desigualdad ya en México era de las más altas en el mundo, ¿no? La movilidad social en todos los países, las personas de menores ingresos tienen dificultades para moverse en la escalera social.
Pero en México es prácticamente imposible subir hasta arriba, ¿no? En la parte de la escalera social. Entonces, venimos de un país con instituciones, con la forma de funcionamiento, con muchas problemáticas que impiden esta movilidad social. Y esto es más agudo en términos regionales. O sea, la vida es muy diferente para alguien que nace en Nuevo León que para alguien que nace en Chiapas o en Guerrero. La vida es muy diferente. Las instituciones que hay ahí, la oferta de la infraestructura social es muy diferente. Por ejemplo, la mitad de estudiantes de telesecundaria, o sea, si medimos los estudiantes en telesecundaria, la mitad que va a secundaria va a telesecundaria en Chiapas. Es un porcentaje menor en Nuevo León. O sea, las diferencias que hay en infraestructura son enormes. Entonces entramos así a la pandemia. ¿Y qué es lo que implica? Pues que estas desigualdades de las que hablaba Roberto, pues simplemente se van a multiplicar. O sea, porque es muy complicado si ya veníamos de un problema muy grave de desigualdad y donde nos estamos enfrentando a un problema de aprendizajes, de asistencia a la escuela, de disminución en el ingreso por el ingreso familiar que disminuyó durante la pandemia, pues estamos en un cóctel muy peligroso y muy complicado, ¿no? Entonces, ojalá que podamos salir rápidamente, pero para ello necesitamos invertir en términos de inversión social, en términos de educación. O sea, lo que debemos de preguntarnos es si queremos combatir la desigualdad y somos serios para combatir la desigualdad y promover la movilidad social, es que tenemos que invertir en educación. ¿Y qué significa invertir en educación? Pues bueno, significa que los salones, que haya salones que estén equipados, que los docentes estén preparados. Y eso fue en pandemia y en no pandemia, que los estudiantes puedan ir a la escuela. Entonces, son muchos factores y las desigualdades regionales simplemente no dan. O sea, las diferencias por donde nacimos son enormes y no estamos haciendo lo suficiente para disminuir esas desigualdades de origen tan grandes. De hecho, ya no estábamos haciendo lo suficiente antes del 2020. Y la pandemia potenció todavía esto. Entonces, tenemos que hacer un llamado de acción urgente para poder hacer algo. O sea, ya veníamos mal y ahora estamos mucho peor, ¿no? Tú has estudiado el fenómeno, igual que Roberto, has estudiado el fenómeno de la movilidad social de varios años atrás para acá. Digamos, este fenómeno donde, para decirlo rápidamente, el pobre nace pobre y muere pobre. Y el rico nace rico y muere rico. Es decir, es una sociedad inmóvil socialmente, determinista en ese sentido, ¿no? Roberto nos acaba de decir, en base a este estudio que hicieron, hay un rezago o habría un rezago potencial hacia adelante entre 2 y 3 años en términos educativos, en promedio. ¿Qué te dice este dato, este solo dato de un estudiante mexicano de secundaria o de preparatoria, ¿no? que ya venía rezagado antes de la pandemia respecto de sus pares internacionales, digamos, y ahora con la pandemia retrocedió 2 o 3 años? ¿Qué te dice en términos del agregado como país? Sí, me preocupa muchísimo en términos de movilidad social para el futuro y en términos de desigualdad para el futuro, porque implica que aquellas personas que no tuvieron esta limitante, que pudieron seguir aprendiendo durante la pandemia, dependiendo de la escuela y de dónde estaban, pues no van a tener problemas para insertarse en el mercado laboral y no van a tener problemas para que sus salarios sigan creciendo. ¿Y cuál es el problema? Que los que tú mencionas, los que se van a rezagar o los que no aprendieron lo suficiente, es que simplemente pues no van a poder van a tener un problema para insertarse en el mercado laboral y sobre todo en el sector laboral formal de la economía. 2, sus ingresos posiblemente no vayan a ser tan altos como pudieran haber sido. Entonces perdemos de los dos lados, ¿no? 1, menos inserción, 2, menores salarios. Entonces esto te crea un montón de problemas también, no solo en desigualdad. O sea, hablemos en términos francos, es que pues cierta población va a tener menores ingresos para poder comprar bienes y servicios. Y entonces el potencial de la economía para el futuro se reduce. Entonces, no solo es malo para la desigualdad de que unos van a tener más, otros van a tener menos, que es malo,
pero, o sea, es malo en el sentido de que el tamaño del pastel no va a crecer tampoco lo suficiente, porque simplemente no estamos aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas. Entonces es malo para todos. Ahora, esto me lleva a otra reflexión, el tamaño del pastel, de la economía en su conjunto, pero también el tamaño del pastel de cada familia. Un dato de la OCDE sobre salud dice que el gasto de bolsillo de las familias mexicanas, lo que tenemos que los mexicanos sacar de nuestra cartera para ir al médico o para comprar medicamentos, es de los más altos de los países de la OCDE. Si no mal recuerdo, creo que solamente hay un país más alto que el nuestro, creo que es Italia, si no mal recuerdo. Pero en términos educativos, no sé si haya números al respecto de cuánto es el gasto de bolsillo, sobre todo en esta época de pandemia. Pero ya las familias mexicanas fueron empobrecidas, digámoslo en términos generales, con esos 20 meses de crisis sanitaria y económica. Y además, si a eso le añadimos un gasto importante de bolsillo de las familias para comprar un celular y tomar las clases o para conectarse a alguna red de internet, etcétera, etcétera. Todo eso implica gasto, que lo hicieron las familias mexicanas, pues esto los empobreció un tanto más. ¿Qué impactos tiene esto? No sé si hay datos al respecto, Roberto, pero ¿qué impactos tiene esto en el gasto de las familias respecto al tema educativo? Bueno, ahí hay que pensar, creo que son varios puntos. Uno, decías el tamaño del pastel, ¿no? Cuando hablamos de movilidad social, tú puedes hablar de movilidad social en términos relativos, es decir, qué tanta fluidez hay entre los grupos de población y, como tú decías, pues el que nace en un lugar muere en ese mismo lugar y el que nace en otro lugar muere en ese otro lugar. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la noción de movilidad social absoluta, es qué pasa con el conjunto, ¿no? Es como el efecto marea. Y efectivamente, cuando estás pensando en términos de mitigación de costo, pues en realidad es una minimización de costo. No estás pensando en que en algún lugar de la escalera social necesariamente vaya a haber un avance con relación a lo que ya había, ¿no? Entonces, eso en el promedio te lleva a una reducción del tamaño del pastel. Ahora, el problema es que esa reducción en el tamaño del pastel, en términos educativos, por ejemplo, es más que proporcional. ¿Por qué? Porque el choque en la parte media para abajo de la escalera es más que proporcional, ¿no? Y entonces ahí todavía el pastel se reduce más, ¿no? Entonces estamos en una situación donde ya la esperanza es al menos intentar lograr que el pastel no se reduzca, pero con todas las posibilidades de que se reduzca, ¿no? Es decir, no hay posibilidades de crecimiento en ese sentido. Y entonces, ¿cómo manejas eso en términos de qué hacer? A nivel micro, tú tienes hogares que se pauperizaron en esos 20 meses y que ya no tienen algo más con qué protegerse. Ya no digamos en qué invertir, sino con qué protegerse, ¿no? Entonces, si los dejas solos ante cualquier choque, ya no van a tener ninguna capacidad de absorción del choque, ¿no? Es menor esa capacidad de absorción. Entonces, eso nos pone en una situación todavía mucho más complicada. Entonces, aquí tú lo que estamos pensando es en dos cosas. Una, ¿de dónde vamos a obtener los recursos para hacer una inversión que elimine la posibilidad de que nuestro pastel se reduzca y, en el mejor de los escenarios, que efectivamente pueda volver a crecer? Y dos, ante cualquier otro choque, ¿con qué mecanismos vamos a contar para proteger a esa población que ya se quedó sin posibilidades de protegerse a sí misma a nivel privado, ¿no? Entonces, ese es un gran reto para todos los estados, ¿no? En particular para el mexicano, porque tienes que hacer dos grandes inversiones, tomando en cuenta que no las habías hecho antes. Que ya veníamos de un déficit, sí, pues en ese sentido. Y yo agregaría, sí, o sea, no solo estas inversiones, sino que van a ser inversiones necesariamente desiguales, porque unos estados, unas entidades están muy rezagadas. Y entonces tenemos también un problema de ponernos de acuerdo como país, porque requerimos mucho mayores inversiones sociales, especialmente donde hay mayor población en pobreza. Entonces, es un reto gigante para el país. De acuerdo. Ahora, esto siempre que hablamos de estos problemas y de otros más, pues esto requiere inversión,
¿no? Acabas de mencionar esto requiere inversión y tenemos que ir al tema de las finanzas públicas, que nos daría para una mesa parecida como esta, ¿no? Tendríamos que invertir mucho tiempo para discutir el tema de fiscal y de cuánto dinero, cuánto presupuesto requiere el gobierno para enfrentar este tipo de retos. Y bueno, y en los problemas fiscales ya lo hemos discutido también en otras ocasiones, pero México tenemos ahí serios problemas presupuestales, fiscales, de recaudación, etcétera, etcétera. Pero quisiera que vayamos a la parte de las propuestas, teniendo este telón de fondo, no tan grato, pero vamos a las propuestas. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos locales, el gobierno federal, para enfrentar un reto de este tamaño, ¿no? Y me gustaría que fuéramos lo más puntuales posibles respecto a estas propuestas. Raimundo, ¿qué tendría que hacer un gobierno local, hablando de los gobiernos estatales, a los cuales a veces no le ponemos mucha atención en lo que están haciendo, pero son fundamentales para este tipo de problemáticas? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos estatales en su conjunto? Yo sé que hay muchas diferencias entre unos y otros para enfrentar esta problemática que viene para los próximos años. Voy a mencionar varias cosas y vamos rebotando las ideas. A ver, uno que pues no necesariamente es responsabilidad directa de los gobiernos estatales, pero tal vez sí pueden empujar esa parte, que es que la educación, la calidad de la educación no sea distinta dentro del estado. O sea, que homologar entre estados esa calidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mencionaba hace rato el tema de telesecundarias. Pues bueno, o sea, debe de haber secundarias generales para todos. Y sí, en algunos estados nos va a costar más tener más secundarias generales que en otros, pero eso es lo que debemos de aspirar como mexicanos, que todos tengamos las mismas oportunidades. Bachilleratos igual. ¿Cuántos bachilleratos generales tenemos versus telebachilleratos u otro tipo? Tenemos los mismos profesores, tenemos las mismas instalaciones. Claro que nos va a costar más en ciertas entidades, pero tenemos que asegurar que las oportunidades sean las mismas entre estados y sobre todo también dentro de los estados. Entonces, eso es fundamental. O sea, sin esa piedra básica angular no se puede promover la movilidad social sin eso, ¿no? Ahora, ¿qué complementario podemos tener? Y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes, la educación es fundamental. Ahora, el segundo punto. Transporte local, ahí sí ya es más responsabilidad directa de las autoridades municipales y estatales. O sea, necesitamos tener transportación segura, eficiente, rápida. Y esto nos conviene a todos. ¿Por qué nos conviene a todos? Pues si yo como empresa puedo recibir más trabajadores de diferentes partes de la ciudad y que vienen a competir por trabajo, es mejor para el empresario, pero también para los trabajadores. Que yo pueda tener acceso a diferentes empresas es mejor para mí y yo puedo irme a la que me convenga más en términos salariales y del paquete que me puedan ofrecer. Entonces, transportación es algo fundamental que generalmente se olvida a nivel local y es fundamental. Queremos más participación laboral femenina. Si el transporte no es seguro, si tarda mucho, no es conveniente, pues tenemos, dado los estereotipos que tenemos y las normas sociales que tenemos, donde las mujeres se hacen cargo más de labores domésticas que los hombres, pues las mujeres van a decidir trabajar menos en el sector formal o en cualquier trabajo. Entonces, el transporte es fundamental y no le hemos dado la importancia requerida. Ahora, otro aspecto que es más federal y estatal y ponerse de acuerdo entre los estados es el impuesto sobre nóminas. El impuesto sobre nóminas es un impuesto estatal que se carga sobre la nómina de las empresas formales, básicamente, y en los últimos 20 años ha ido aumentando sustancialmente entre los estados. Y en un mundo donde la inteligencia artificial, la tecnología juega cada vez un rol más importante, y sobre todo ahorita para recuperarnos del choque en la pandemia, es injusto que se le cargue un impuesto a los trabajadores, en este caso a las empresas, pero la incidencia generalmente va sobre los salarios de los trabajadores. ¿Es un impuesto a la creación de empleo formal? Sí, ¿No es una locura eso? Exacto.
Por supuesto. Pero entonces, en una economía como la nuestra. Sí, yo te cobro porque tienes 100 empleados, pero si contratas 100 robots, no te cobro impuesto. Es totalmente injusto entre capital y trabajo. Totalmente injusto. Y sobre todo, ya conforme va el mundo hacia un mundo con mucho mayor tecnología en las empresas, es totalmente injusto que le cargues un impuesto al trabajo y no al capital. Entonces necesitamos balancear eso, y sobre todo ahorita que queremos recuperarnos y queremos que el empleo se recupere más rápido, sí es un momento de repensar qué hacer con el impuesto sobre nóminas. Entonces me empezaría con esas tres cosas, y si quieren vamos rebotando. Vamos a regresar con eso. ¿Qué hacer en términos de políticas públicas para enfrentar este agravamiento de la desigualdad, de la movilidad social en el país, este empobrecimiento en general de la población y esta pérdida de oportunidades para nuestros jóvenes? Sí. Yo sé que la pregunta es muy general, muy amplia, pero la idea es aterrizar en asuntos concretos. Y la gente muchas veces quiere que les digas exactamente qué acción llevar a cabo, pero me parece que el mismo choque de la pandemia también te lleva a otro tipo de discusión en términos de economía política, ¿no? Raimundo mencionaba ahora lo del impuesto a la nómina, la ubicación de las empresas, ¿no? ¿Y a qué me voy a mover? Primero a la parte de mercado laboral, es decir, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que, más allá de que en el país tenemos a una proporción muy baja de la población que puede hacer el trabajo a distancia, pues no es cualquier proporción, ¿no? Y entonces eso también tiene que redefinir las reglas del juego. No basta con hacer una ley y decir cuáles son los derechos de los trabajadores, si están trabajando a distancia o no. Hay que formalizarlo, hay que revisar mucho de la estructura legal, principalmente de la parte del IMSS, ¿no? En términos de obligaciones y derechos, ¿no? Eso es muy importante. La parte de economía política a la que me refiero también tiene que ver con cuál es el papel de un Estado en el marco de una federación, ¿no? Tenemos que reconocer, primero nos tenemos que reconocer como federación y decir, sí, quiero jugar a este juego, ¿no? Donde entonces, si yo produzco más, entonces tengo que aportar más que proporcionalmente al resto de las entidades, muchas de ellas que no se encuentran en condiciones de poder remontar esta situación, ¿no? Entonces, esa parte para mí sí es clave, ¿no? Porque siempre salen quejas de que si aportamos más de lo que nos regresan, y el planteamiento es, bueno, si aportas más de lo que te regresan, puede ser que tenga que ver con el hecho de que generas más y necesitamos equilibrar en otro lado, ¿no? Planteas una revisión del pacto federal. Yo creo que es ineludible, ya lo era, pero ahora se vuelve mucho más importante, ¿no? Ahora, con relación a educación y acciones en particular, cuando hicimos este trabajo que les mencioné hace rato, nosotros pensábamos en 3 líneas generales de acción que son clave. Una tiene que ver con las herramientas con las que dotas a tu personal docente para enfrentar los retrasos que traen sus alumnos, ¿no? Es decir, como les decía, no es que regresas a la escuela y todo está como antes, ¿no? Regresas a la escuela y tienes alumnos mucho más variados en términos de dónde están parados con relación a su aprendizaje. Entonces, no puedes abandonar al personal docente en ese sentido. Lo tienes que preparar y lo tienes que apoyar para que pueda hacer ese trabajo. Esa es una. La otra tiene que ver con la infraestructura física. Ya acarreábamos el problema, pero se ha profundizado, abandono de escuelas, en fin, muchas cosas que sucedieron, pero también es cierto que las escuelas en términos de infraestructura no están preparadas para que algo como la pandemia vuelva a suceder, ¿no? Y tienes que garantizar que las escuelas físicamente estén preparadas para eso. Es una inversión en infraestructura física, una inversión en tu personal docente, y una tercera que resulta clave es todo el choque emocional que ha sufrido la población y que los menores de edad, por supuesto, que también han sufrido. Y entonces, ¿cómo atiendes eso? Pues otra vez, tu personal docente necesita estar capacitado y estar apoyado por personal capacitado para atender ese tipo de problemática. Entonces, necesitas hacer toda una inversión en capital humano
que puede resultar muy costosa, pero que si no llevas a cabo, entonces va a resultar todavía más costosa, no solo en el corto, sino en el mediano plazo, ¿no? Y otra cosa muy importante que no hay que olvidarnos es que también es una discusión que ya traíamos de antes, pero que con la pandemia se profundiza más, es cuáles son las reglas del juego en términos de participación laboral, ¿no? Es decir, una cosa son nuestros estereotipos tradicionales de género, ¿no? Y entonces cómo se hacen las mayores cargas a las mujeres de manera convencional, pero la otra es cómo lo resuelves, ¿no? Y yo te hablaba de este problema de ausencia de mecanismos de protección social, ¿no? En la coyuntura y en la estructura tenemos que hacer una inversión muy importante para que los modelos tradicionales empiecen a cambiar y las cargas se vuelven más equilibradas, pero no equilibradas a nivel de la unidad familiar, sino equilibradas en el agregado, ¿no? Y entonces para eso hay mucho que hacer, y justamente este choque nos está indicando que si no hacemos ese cambio, entonces se van a profundizar más las desigualdades y tus opciones de movilidad social se van a limitar todavía más. Sí, yo nada más agregaría en la parte de los docentes también, que es la parte de remedialización de los estudiantes. O sea, hablaba Roberto de los 2-3 años de rezago. Bueno, si ya lo tienes en el sistema escolar, pues bueno, vamos a remediar esta situación ya. O sea, ¿qué estamos haciendo para remediar esta situación? Y pareciera que estamos en una situación donde, bueno, pues pasó la pandemia, pero los aprendizajes siguieron iguales, o sea, o siguieron creciendo al mismo ritmo, y no, o sea, hay estudiantes que sufrieron mucho más que otros y no estamos identificando a esos estudiantes que sufrieron más y cómo los vamos a remediar para ponerlos al nivel que deberían de estar. Sí, bueno, la verdad es que escuchándolos uno se siente abrumado por la cantidad de problemas que hay, de capas de problemas que hay, y la aparente incapacidad para enfrentar esos problemas o destruir esas barreras que impiden que se acumulen nuevos Pero problemas. sabes que alguien también decía que era difícil identificar un espacio de optimismo en una situación así, pero cuando hablamos de la pandemia en particular, yo creo que la pandemia misma te genera un espacio de oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que hace es dejar bien claro dónde está la estructura de las desigualdades, dónde están las barreras a la movilidad social. Aquí ya no hay de que, pues a lo mejor no es cierto. No, te lo está mostrando el choque, ¿no? Y entonces, ¿qué te queda? Pues buscar resolverlo, ¿no? Y digamos, si queremos rescatar algo de un choque con estas características, pues yo creo que en parte ahí hay algo para rescatar, que es que elimina las dudas con relación a la raíz de las barreras a la movilidad. Con relación a que existe un problema de esta naturaleza. Bueno, pero es que no hay que olvidar que muchas veces se discute que existe, ¿no? Y entonces, pues ahora sigan discutiéndolo. O sea, existe. Es evidente. Es evidente. De acuerdo. Ahora, pensando, estoy con dos economistas, así que pensando desde el punto de vista economicista quizá, ¿no? ¿Cómo merma esto la capacidad productiva de nuestro país, digamos, hacia adelante? Quizá la respuesta es esperada, pero quisiera que nos dieras tu punto, Raimundo. Sí, pues como mencionaba hace un rato, ¿no? Entonces, si las personas tienen menor escolaridad o tienen menores aprendizajes, pues su capacidad de compra, su capacidad de salarios, de ingreso en el futuro es menor. Ahora, eso no solo los perjudica a ellos, porque se puede pensar, no, pues muy malo, pues vas a tener menos dinero, pero pues son 2 personas, pero no, es muchas personas, como se acaba de decir, pero no solo eso, su capacidad de compra va a afectar a empresas. Las empresas que quieren vender productos, los trabajadores ya no van a poder comprarlas porque no tienen los recursos suficientes. Que ahora el problema también es si las familias siguen teniendo problemas económicos, pues muchos jóvenes posiblemente sigan dejando la escuela. Y entonces el problema de deserción, esperemos que solo haya sido durante la pandemia y esperemos que esto no sea permanente, y seguiremos analizando qué tan permanente va a ser o si solo fue temporal, pero si es permanente, pues es un choque todavía adicional. Entonces esos aspectos simplemente no van a afectar a la economía en un futuro.
Pero lo que quiero recalcar aquí es que generalmente se piensa que es unas personas que van a ganar menos. No, no es esta la situación. La situación nos afecta a todos porque yo me perjudico de que esta persona, a lo mejor si hubiera tenido universidad o si hubiera tenido bachillerato, va a tener ciertas capacidades, va a inventar ciertas cosas y todos nosotros nos perjudicamos porque no estamos recibiendo esos beneficios. Entonces es malo para todos, no solo para las personas que sufren ese choque. Y donde se refleja el interés real de legisladores y de gobiernos sobre estos problemas, como el que estamos hablando, es en el presupuesto público. Digamos, ahí queda en blanco y negro dónde están los intereses. ¿Qué les dice el presupuesto para 2022 sobre estos temas? Pues que nos hace falta un consenso nacional de verdaderamente atacar la desigualdad y promover la movilidad social. O sea, es decir, esto no aparece en el presupuesto. No, estamos lejos. En el presupuesto de educación. O sea, estamos el problema de que las pensiones vienen creciendo muy rápido, tanto las contributivas como las no contributivas. Entonces eso nos deja menos margen de acción para educación, salud. Ahora, no se puede hacer... aquí sí no se puede hacer mucho más, no se puede promover la movilidad social o cambiar la realidad del país con los recursos que tenemos. O sea, sí necesitamos más recursos. Ya hemos hablado de, en términos de infraestructura, las diferencias son enormes entre entidades federativas, entre municipios. Simplemente no podemos promover la movilidad social si las condiciones de origen son tan diferentes. Y entonces para eso necesitamos mucho más recursos. Entonces, aún así como está, simplemente no nos da. O sea, necesitamos más recursos. Estas barreras, tú diste una nota de optimismo sobre la problemática. Porque habría que darla, ¿no? Y la nota de optimismo es, bueno, hay una visibilización. La pandemia visibilizó una problemática que siempre ha existido y que hoy la hizo más cruda y por lo tanto más clara a los ojos de todos los observadores. Esto quiere decir que las barreras a una mejor movilidad social en el país no son insalvables. Se pueden salvar. Nos quedamos con este rayo de esperanza. La pregunta es, ¿hay la voluntad política? Porque al final del día tiene que haber una voluntad política de las partes que están metidas en esta problemática. De gobierno, sociedad civil, organizaciones civiles, etc. ¿Hay la voluntad política para salvar estas barreras? Yo creo que sí la hay. La pregunta es ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, me parece que distintos actores todavía están en esa discusión interna, ¿no? Sabemos que hay un problema. Sabemos que tenemos que hacer algún tipo de cambio estructural, pero todavía no nos acaba de quedar claro cómo hacerlo. Obviamente, tú en estos juegos siempre tienes jugadores que están cómodos con cómo van las cosas, ¿no? Pero me parece que cada vez la proporción de esos jugadores está siendo menor en comparación con los que están buscando algún tipo de cambio porque no están viendo una vía positiva hacia adelante. Entonces, te lo voy a decir así. Por ejemplo, nosotros desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias tenemos mucho contacto con el sector empresarial, como te podrás imaginar, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un modelo de certificación para las empresas de movilidad social. Las empresas, digamos, los actores que toman decisión dentro de las empresas o en los propios organismos empresariales saben que tiene que cambiar. Eso es lo que te dejan en las discusiones. Saben que hay un problema de desigualdad serio y saben que no necesariamente eso es viable hacia adelante. Y entonces, al siguiente punto que vamos en ese tipo de discusiones es cómo le hacemos, ¿no? Entonces, en el cómo le hacemos puede pasar tiempo. No estoy diciendo que estas cosas se resuelvan de un día para el otro, pero es importante tomarlo en cuenta. Ahora, hay otro punto que sí quiero mencionar y que tiene que ver con algo que hicimos Raimundo y yo con otros colegas y que presentamos 2 días antes de que estallara la pandemia aquí en México.
Hicimos con la Agencia Francesa para el Desarrollo un estudio sobre movilidad social regional, pero el segundo estudio que hicimos fue sobre percepciones de movilidad social y desigualdad, ¿no? Y para eso levantamos una encuesta, y yo creo que Raimundo tiene mucho que decir al respecto. Y entonces, básicamente le preguntábamos a la gente cuál es su percepción con relación a movilidad social, con relación a desigualdad, pero también su predisposición a reducir la desigualdad, ¿no? Y qué tipo de responsabilidad tendrían que asumir como personas para buscar reducir esa desigualdad. Y una cosa, digamos así, diciéndolo en resumen, que encontramos que la gente le atina bien a los grados de desigualdad y de movilidad social que hay en el país, que la gente quiere que haya menos desigualdad, más movilidad social, pero que la gente también quiere pagar menos para que eso podamos lograrlo, ¿no? Un choque con estas características, otra vez, sería interesante, ¿no, Raimundo? Ver qué pasó en nuestro tratamiento. Ahora ya tuvimos un tratamiento de verdad, ¿no? Hubo un choque como la pandemia. Estamos viviendo ese choque con la pandemia y tendríamos que revisar nuevamente con las personas si su predisposición a atender esta problemática de baja movilidad social y alta desigualdad ha cambiado, ¿no? Más allá del deseo de que haya menos desigualdad, si ya su predisposición a actuar con relación a esta baja movilidad social y esta alta desigualdad ha cambiado con el paso de estos 20 meses. ¿Hay cierta pasividad en los mexicanos respecto de estos temas? Sí. O sea, es súper interesante el estudio que mencionaba Roberto. O sea, por ejemplo, la gente cree, si tú le preguntas, nosotros hicimos una encuesta y fuimos a preguntarle a cerca de 2.500 personas en el país, y cuando les preguntamos, oye, ¿cuánto crees que pagas de impuestos? La mayoría piensa en promedio que es 40%. No, pues yo pago 40%. Recaudamos que alrededor de 15% del PIB menos, pero ya cuando es en ingreso nacional es alrededor del 22%, ¿no? Y cuando les dices, bueno, ¿cuánto te gustaría pagar en impuestos? Te dicen, pues como 22%. O sea, es más o menos lo que pagan, es lo que les gustaría pagar, pero creen que pagan mucho más. Y entonces, si bien sabemos muy bien en el país las cifras de pobreza, Coneval hace un gran trabajo, INEGI hace un gran trabajo en las publicaciones de estos números, sí creo que debemos de hacer mucho más énfasis en cuánto recaudamos y de dónde viene esa recaudación, para que la sociedad esté informada y que esté dispuesta a, en el caso de pagar más impuestos o hacia dónde se deben de ir esos impuestos. Entonces, sí es un problema que la sociedad quiera mucho menos impuestos, que crea que paga muchísimo más y que quiera mucho menos. Y entonces es muy difícil combatir la desigualdad y promover la movilidad social con menores recursos. Pero ahora me gustaría detenerme en un detallito que mencionó Roberto para ver si tenemos alguna diferencia, que no es tanta diferencia, es una lectura diferente, pero yo no sé si llamarlo voluntad política. Creo que sí está identificado el problema como en nuestra encuesta, que la gente sí quiere reducir la desigualdad. Yo creo que todos los legisladores, vas y les preguntas lo mismo que les preguntamos a la gente, te van a decir sí, hay mucha pobreza en el país, y vamos a reducirla. Pero creo que muchos legisladores van a estar igual que nuestra encuesta. Van a decir, va a haber ciertas diferencias, creo que muy marcadas, y deberían de estar más marcadas para saber qué es lo que piensan cada uno. Pero ahorita creo que no sabemos exactamente qué es lo que piensan. Pero hay unos que dirían, no, sí, hay muchos impuestos, hay que reducirlos. Yo estoy en contra de la desigualdad y promover la movilidad social, pero necesitamos menores impuestos para lograr eso. Yo creo que muchos legisladores estarían de acuerdo con eso. Y es disminuir impuestos, que el gobierno no intervenga en la economía, mantener la situación como la tenemos, las escuelas como la tenemos, la salud como la tenemos. Sí, demos tal vez más dinero, más transferencias monetarias y listo. Y este es el mundo en el que quiero vivir. Y hay otra visión que es, no, esto no es suficiente, necesitamos más impuestos, con esos impuestos que sean más progresivos, y con esos impuestos que sean más progresivos y mayores recursos, vamos a meterlo a infraestructura, en educación, salud, transporte, seguridad. Son estas cosas, necesitamos invertir más. O sea, no lo que tenemos, necesitamos más. Y creo que eso en los legisladores no está claro. No es claro quién quiere menos impuestos y lo que se le conoce en Estados Unidos como trickle down economics,
creo en trickle down economics, que digan los legisladores, menos impuestos, y este es el mundo en el que quiero vivir, o quiero vivir en un mundo donde haya mayores impuestos y mayores recursos para educación, salud, transporte, seguridad. Entonces, bueno, ahí Raimundo lo que te está diciendo es no es cierto lo que tú dijiste, que no sabemos el cómo. En realidad ya sabemos, pero unos lo queremos de una manera y otros lo queremos de otra, ¿no? Y en todo caso, lo que tienes que hacer es de convencer a tu público y a tus electores de que la ruta que tú piensas que es la más adecuada, efectivamente lo es. Y eso no necesariamente queda claro, ¿no? Pero sí, o sea, tú tienes, por ejemplo, todo esto donde que el Estado se reduzca y todo lo que tenga que ver con el Estado, pues es un cajero, ¿no? Transferencias, o son servicios públicos, ¿no? Ahora, yo tengo una respuesta con relación al diagnóstico que tenemos de baja movilidad social. Es decir, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a resolver el problema de desigualdad de oportunidad con un cajero? Muy complicado, ¿no? O sea, tú tienes que dotar a la población de otro tipo de pisos, ¿no? Porque el dinero, pues es simplemente un medio, ¿no? Pero no necesariamente el medio vas a encontrar el producto en el mercado al precio posible para ti, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que garantizar con los pisos? Pues esos servicios públicos que tienen un precio como cualquier otra cosa, pero que se financian de una manera distinta a una transferencia directa. Educación, salud, seguridad, garantías en términos de calidad de las vías de comunicación para la conectividad, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Si a mí me pregunta, Raimundo, ¿cuál es mi postura con relación a eso? Esa es. Es decir, servicios públicos de calidad para emparejar pisos de arranque y de avance. De otra manera, lo veo muy complicado, al menos para lo que toca a igualdad de oportunidad, que luego no se entiende qué significa. Y en consecuencia, movilidad social. Sí, si no aprendemos más, si no estamos más sanos, pues la productividad no puede aumentar, no puede aumentar. Entonces, sí es preocupante de lo que menciona Roberto. Creo que ya estamos en una competencia en términos políticos de quién ofrece la tarjeta con más dinero, con mejor color y para que sea utilizada en el cajero. Pues esas políticas son muy paliativas, pero no van a combatir la desigualdad, no van a promover la movilidad social, no van a promover una economía, un desarrollo más incluyente. Que es lo que ha estado haciendo el gobierno federal, sí, o sea, claro, en todo este tiempo. Pero no el actual, ya llevamos muchos varios años. Sexenios. Varios sexenios. En eso sí están de acuerdo. Sí. Pero otra vez, regresamos al choque de la pandemia. ¿Para qué nos sirve el choque de la pandemia? ¿Qué nos enseñó? Pues que el choque de la pandemia no lo resuelves con un cajero automático. ¿Dónde están los mecanismos de protección? No están en una transferencia. Están en servicios públicos de salud, de protección social, ¿no? Si no están ahí, ante cualquier choque con las características, va a haber un golpe que no vamos a aguantar. Sí, y lo preocupante es, o sea, a mí también lo que me preocupa es lo que encontramos en la encuesta, los resultados de quieren menores impuestos. Lo que preocupa es, unos vemos el choque de la pandemia como, no, pues es evidente que necesitamos mejores servicios públicos de calidad, pero ojalá hagamos otra encuesta en el futuro donde preguntemos lo mismo, porque puede ser lo opuesto. Puede ser que la gente diga, pues fue un choque tan duro y el gobierno no hizo nada por mí o el Estado no hizo nada por mí, que ¿para qué requerimos al Estado? Sí, desvirtúas el ¿para valor qué quiero del al Estado? ¿Para qué quiero más impuestos? ¿Para qué me dices que más impuestos? ¿Para qué me dices que más servicios públicos de calidad? Ya tuve este choque enorme. ¿Para qué necesitamos al Estado? O sea, y entonces eso es preocupante porque no vamos a poder promover la movilidad social sin el Estado, sin servicios públicos de calidad. De acuerdo. Pues yo les agradezco muchísimo su tiempo, sus opiniones sobre un tema muy, muy complejo. Es un tema que seguiremos seguramente discutiendo en los próximos meses, probablemente los próximos años, sobre las consecuencias tan graves provocadas por la pandemia sobre nuestra población, particularmente la población joven, y qué debe hacer, qué debemos hacer como sociedad, qué debe hacer el Estado
para enfrentar este choque y los choques que puedan venir en el futuro en relación con esto. Pues muchísimas gracias, doctor Roberto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Raimundo. Un placer tenerles en esta conversación. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias.